¿Sabías que desde tiempos antiguos, 5 profetas nos dejaron mensajes tan poderosos que siguen transformando vidas hasta hoy? ¿Y que estos mensajes revelan algo que podría cambiar tu forma de ver el mundo? Hoy exploraremos los mensajes de los 5 profetas más importantes de la Biblia, y te aseguro que algunos de ellos te dejarán sin palabras. Pero antes de continuar, ¿has pensado alguna vez en cuál sería el mensaje que Dios tiene para ti hoy? Bienvenidos a Dios te eligió. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale like al video y activa la campanita, porque hoy vamos a descubrir enseñanzas que incluso siglos después siguen siendo poderosas y transformadoras. Empecemos este viaje. Número 1. Isaías. Isaías, conocido como el profeta de la esperanza. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente tener esperanza en medio de la adversidad? Isaías vivió en una época complicada, en un tiempo de guerras y conflictos en Israel. La incertidumbre llenaba el ambiente y su pueblo vivía con miedo y dudas sobre el futuro. Sin embargo, Isaías se levantó con un mensaje poderoso y eterno. No temas, porque yo estoy contigo. Imagínate lo que significaban estas palabras para alguien que lo había perdido todo, para un pueblo al borde del colapso. Isaías les decía que, a pesar de los desafíos, Dios estaba allí, presente en cada momento, listo para sostener a los que creyeran en Él. Este mensaje no era solo para confortar, sino también para recordarles que Dios no abandona a quienes buscan su rostro, incluso cuando todo parece oscuro. Pero Isaías no se quedó ahí. Nos dejó una de las profecías más impactantes y cruciales de toda la Biblia: el anuncio de un Salvador. Habló de alguien que vendría a dar esperanza a un mundo en sombras, de alguien que sería llamado Príncipe de Paz y traería luz a las naciones. Esta promesa de Isaías fue como una llama en la oscuridad, una promesa de redención que vendría siglos después en la persona de Jesús. Hoy muchos se preguntan si es posible mantener la fe en tiempos de incertidumbre, cuando los problemas parecen abrumarnos. ¿Podemos nosotros, como el pueblo de Isaías, seguir creyendo que Dios está con nosotros, aun cuando no vemos soluciones inmediatas? Isaías nos recuerda que la esperanza es algo más profundo que el simple optimismo. Es una certeza en el corazón de que, aunque no comprendamos todo, no estamos solos. Isaías habló al corazón de las personas hace miles de años, y su mensaje sigue resonando hoy. No importa cuán oscuro parezca todo, Dios camina contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creerlo? Número 2. Jeremías. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas. Un hombre que cargó con el dolor de su pueblo como si fuera el propio. Vivió en una época en la que Jerusalén, su ciudad amada, estaba al borde de la destrucción. Vio cómo su gente se apartaba cada vez más de Dios y se aferraba a ídolos, a promesas falsas y a la autosuficiencia, en lugar de buscar ayuda en su Creador. Jeremías no pudo contener el llanto porque veía con claridad lo que le esperaba a su pueblo: sufrimiento, exilio y la caída de la ciudad sagrada. Sin embargo, su mensaje no era solo un lamento. Jeremías hablaba de algo que muchos encontraban incómodo, pero absolutamente necesario. Deja de depender de tus propias fuerzas y vuelve tu corazón hacia Dios. No era fácil decir estas palabras a personas que confiaban en sus propias habilidades y planes. ¿Cómo podía pedirles que se rindieran y dejaran sus preocupaciones en manos de Dios? Sin embargo, Jeremías sabía que, sin este cambio profundo de corazón, su pueblo seguiría enfrentando las mismas pruebas y fracasos una y otra vez. Para Jeremías, el verdadero problema no era la inminente destrucción de Jerusalén, sino el hecho de que su pueblo había perdido su conexión con Dios. Jeremías lloraba porque entendía que la única fuente de fortaleza y paz real era Dios mismo. Él quería que su pueblo comprendiera que, en el fondo, nunca estaban realmente solos. Aunque sintieran que todo estaba perdido, aunque los abandonaran las personas, aunque se quedaran sin recursos, Dios seguía allí esperándolos, listo para darles una esperanza renovada si simplemente volvían a Él con un corazón sincero. El mensaje de Jeremías sigue siendo un recordatorio muy actual. En nuestra vida moderna, en la que estamos constantemente buscando
resolverlo todo por nosotros mismos. Es fácil caer en la misma trampa, depender únicamente de nuestras propias fuerzas. Jeremías nos recuerda que, aunque pensemos que tenemos el control, nuestra mayor fortaleza proviene de nuestra relación con Dios. Su invitación es a dejar atrás la autosuficiencia y a permitir que Dios sea nuestra guía, a confiar en su amor y su sabiduría, incluso cuando el mundo parece caerse a pedazos a nuestro alrededor. Jeremías nos hace una pregunta importante. ¿Tenemos el valor de renunciar a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia y volver nuestro corazón completamente hacia Dios? ¿Estamos dispuestos a soltar nuestras preocupaciones y dejarlas en manos de aquel que nunca nos abandonará? Profeta 3. Ezequiel. Luego tenemos a Ezequiel, un profeta conocido por sus visiones extraordinarias y, a menudo, misteriosas. Dios le reveló imágenes tan poderosas y simbólicas que hasta hoy nos dejan pensando en su significado. Una de las visiones más impactantes de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos. Un valle lleno de huesos esparcidos y secos, símbolo de un pueblo sin vida, agotado, sin esperanza y sin fe. Dios le pide a Ezequiel que profetice sobre estos huesos. Y en esa escena surrealista vemos algo maravilloso. A medida que Ezequiel pronuncia las palabras de Dios, los huesos comienzan a juntarse, se recubren de tendones, carne y piel, pero aún no tienen vida. Entonces Dios sopla su aliento sobre ellos y esos cuerpos muertos cobran vida, se levantan como un gran ejército. Esta visión, aunque impactante, lleva un mensaje profundo y claro. Dios puede levantar a los muertos espirituales. Para aquellos que sienten que su fe se ha secado, que han perdido la conexión con Dios o que han dejado de creer, Ezequiel les recuerda que no todo está perdido. Esa visión de los huesos secos representa la esperanza para aquellos que sienten que su vida espiritual está vacía o sin sentido. Quizás atraviesas un momento en el que sientes que te has alejado de Dios, que las oraciones no tienen la misma fuerza o que el cansancio de la vida te ha robado la paz. Ezequiel nos muestra que, aunque nuestro espíritu parezca seco y sin vida, Dios puede renovarlo. Este profeta nos da una enseñanza. El renacer espiritual no depende de nuestra fuerza, sino de la voluntad de Dios y de su espíritu, de su aliento de vida. Solo necesitamos estar dispuestos a escuchar su voz y permitir que Él obre en nosotros. Dios puede hacer que los huesos más secos se levanten, que el corazón más endurecido se ablande y que el espíritu más desolado vuelva a encontrar sentido y propósito. Ezequiel nos reta a ver más allá de la desesperanza, a recordar que mientras haya voluntad en nuestro corazón para acercarnos a Dios, siempre será posible ese renacimiento espiritual. Nos recuerda que, aunque nuestra fe parezca muerta, siempre podemos pedirle a Dios que sople su espíritu sobre nosotros, para reavivar nuestra fe, nuestras ganas de vivir y para restaurar aquello que hemos perdido. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pedirle a Dios que te devuelva la vida espiritual, que transforme tu corazón y te llene de su paz? Si así es, escribe la palabra amén en la caja de comentarios. Profeta 4, Daniel. Daniel, el profeta de la valentía, un hombre que demostró que la fe es más poderosa que cualquier amenaza. Daniel vivió en el exilio en Babilonia, una tierra extranjera donde su fe y sus costumbres eran constantemente puestas a prueba. Sin embargo, nunca permitió que su identidad en Dios se debilitara, incluso en un ambiente hostil donde ser fiel significaba arriesgarlo todo. La historia del Foso de los Leones es una de las escenas más dramáticas de su vida. Daniel, en contra de las leyes del rey y de la presión de su entorno, continuó orando y adorando a Dios, tal como lo había hecho siempre. Sus enemigos aprovecharon esto para ponerlo en una situación imposible, obligando al rey a lanzarlo al foso con leones hambrientos. Aquella noche, cualquiera habría esperado que fuera la última para Daniel, pero Dios lo protegió. Al amanecer, cuando el rey se acercó temiendo lo peor, encontró a Daniel vivo e ileso, rodeado de leones que no se atrevieron a tocarlo. Este milagro dejó a todos sorprendidos y demostró que Dios protege a quienes confían plenamente en Él. Pero el mensaje de Daniel no se limita a un acto milagroso. La verdadera lección es su valentía al permanecer firme en su fe, sin importar el costo.
Daniel nos enseña que la fe no es simplemente algo que tenemos cuando las cosas van bien. Es la roca en la que nos sostenemos cuando enfrentamos el peligro, el rechazo o la adversidad. La valentía de Daniel es un recordatorio de que la fe no debe ser negociable, de que no debemos dejarla atrás cuando el mundo nos presiona para cambiar. Su historia nos reta a pensar, ¿tenemos el valor de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo parece estar en contra de nosotros? Daniel nos invita a reflexionar sobre esos momentos en los que podríamos ser tentados a ceder ante la presión o el miedo. Nos recuerda que, aunque el costo pueda parecer alto, la recompensa de la fidelidad es invaluable. La presencia constante y protectora de Dios a nuestro lado. La valentía de Daniel nos inspira a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a seguir confiando en Dios en medio de nuestras propias pruebas? ¿Tenemos el coraje de defender nuestra fe cuando las cosas se vuelven difíciles? Como Daniel, podemos encontrar fuerza en la certeza de que Dios está con nosotros y que pase lo que pase, Él no nos abandonará en el foso de los leones. Profeta 5, Moisés. Y finalmente Moisés, conocido como el gran liberador y líder del pueblo de Israel, fue el hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Moisés no solo les mostró el camino físico a la libertad, sino que también les enseñó el camino espiritual hacia una vida en comunión con Dios y con los demás. En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, que se convertirían en la guía moral y espiritual para su pueblo. Y aunque las tablas contenían muchos mandamientos, todo puede resumirse en el corazón de su mensaje. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Este mandato, que aparece más tarde en la enseñanza de Jesús, es el núcleo de la vida cristiana y judía. Moisés no solo nos invita a tener una relación con Dios, sino a llevar esa relación a nuestros vínculos con quienes nos rodean. Dios no nos llama únicamente a adorarlo, nos llama a amarlo, a ponerlo en el centro de nuestras vidas y a reflejar ese amor en nuestras acciones diarias hacia nuestro prójimo. El amor a Dios y al prójimo no es solo una idea abstracta. Moisés nos llama a una acción constante y concreta. Este amor implica respeto, justicia y compasión, especialmente hacia aquellos que son más vulnerables. Cuando Moisés dirigió al pueblo, les enseñó a cuidar de los necesitados, a tratar con justicia a los extranjeros, a ser honestos en sus tratos y a respetar a los más débiles. En otras palabras, el amor de Dios se hace real cuando lo manifestamos en nuestras acciones diarias, en cómo tratamos a los demás y en cómo respondemos a las injusticias. Para llevar este mensaje a la vida diaria, Moisés nos desafía a examinar cómo tratamos a las personas en nuestra vida. ¿Hacemos el esfuerzo de entenderlas, de ser justos y compasivos? ¿Nos tomamos el tiempo para escuchar, para perdonar, para brindar ayuda cuando es necesario? Amar a nuestro prójimo significa no solo ser amables cuando es fácil, sino también cuando es difícil, cuando supone un esfuerzo o incluso un sacrificio. Moisés nos invita a mirar el amor como una acción, no solo como un sentimiento. Nos recuerda que el amor verdadero se expresa en la generosidad, en el respeto y en la justicia. Y este amor, el amor que da sin esperar nada a cambio, es el amor que transforma el mundo, el amor que refleja el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo puedes llevar este mensaje de Moisés a tu vida diaria? Quizá podríamos empezar por hacer algo pequeño, pero significativo, una palabra de aliento, un acto de generosidad, o un perdón que quizás hemos estado postergando, porque cada acto de amor genuino nos acerca un poco más al propósito de Dios para nuestras vidas y nos convierte en luz para los demás. 5 profetas, 5 mensajes. Y una pregunta para ti, ¿cuál de estos mensajes resuena más en tu vida hoy? Déjamelo saber en los comentarios y comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar estas palabras. Suscríbete para no perderte nuestros próximos videos. Y recuerda, cada uno de estos mensajes sigue siendo una guía poderosa para quienes buscan vivir una vida plena en Dios. Nos vemos en el próximo video, aquí en Dios te eligió.